Cambiando un poco de tema, don Salvador, ¿qué opina usted del Estado de Israel? El Estado de Israel ha venido tomando poder no solamente en el cercano oriente, sino en toda Europa. Y no solamente en Europa, sino en Estados Unidos. Eso es lo peor, porque antes había imperios que tenían dominio sobre ciertas regiones. El imperio egipcio, el imperio griego, el imperio romano, etcétera, ¿verdad? Ahora, el imperio americano tiene ya una influencia muy grande en todo el mundo, pero además ese imperio está bajo la influencia de un nuevo imperio, del imperio judío israelí. Entonces está a punto de ir decayendo el imperio americano y que en su lugar venga el imperio israelí. El imperio israelí sería un imperio racista. Estaríamos peor que con el imperio americano, porque su racismo implica que el Goim no tiene espíritu, solamente tiene mente y cuerpo. Entonces sería una dictadura tremenda, y como en el Antiguo Testamento, según dicen los mismos judíos, Yahvé les dijo que iban a tener las tierras del norte, del sur, del oriente y del poniente, y que donde quiera que pusieran los pies serían los dueños de esa tierra. Entonces el judío tiene una religión, una raza y una política económica, las tres fusionadas. Entonces tiene un fanatismo tremendo. Allí no hay laicismo, allí no está separada la religión del Estado, ¿verdad? Entonces ellos quieren un poder mundial y están logrando que en Estados Unidos se paralice cualquier reacción en contra de ellos, llamándole antisemita a cualquiera que quiera tratar este punto. Sería tremendo para el mundo que viniera ahora un imperio universal racista. Don Salvador, ¿qué opina usted del presidente de Irán? El presidente de Irán, desde luego, se está jugando una carta muy peligrosa, porque Israel viene presionando desde hace mucho tiempo para atacar a Irán. Irán ya no es tan sencillo como Irak o Afganistán, pero de todos modos está en desventaja total. Sin embargo, parece que Rusia está extrañando el poder que tenía cuando era la URSS y que le está ayudando en cierta forma a Irán. Por un lado, eso alienta a Irán a ofrecer resistencia. Por el otro lado, sabe Irán que la población americana es muy sensible a las bajas. El pueblo americano está ya alarmado por las bajas que ha tenido en Irak y en Afganistán. Y calculan correctamente que un ataque a Irán significaría más pérdidas. Y las familias americanas ya se están oponiendo a una guerra en Irán. Irán sabe esto y entonces puede hablar más libremente, a ver si en esa forma provoca una reacción en el pueblo americano para que no se lance el ataque. Cuando se iba a atacar a Irak, los judíos pidieron mayor ayuda a Estados Unidos, porque
también ellos iban a participar en el ataque. Pero a la hora de la hora pensaron que era mejor que murieran muchachos americanos a que murieran también muchachos judíos. Entonces se quedaron con el dinero y ellos no participaron en el ataque. Eso ya lo sabe la población americana, por lo menos un gran porcentaje. Ya no están tan ignorantes como lo estaban en la Segunda Guerra Mundial. Don Salvador, ¿y usted cree que Israel, en este caso, ataque a Irán y se vuelva una, pues en este caso, una tercera guerra mundial o algo por el estilo? Yo creo que Israel no se lanza solo a atacar a Irán, sino va a seguir presionando en Estados Unidos para que ataquen a Irán, primero los americanos, y luego ellos no entrarán. Harán que entre Alemania, que entren austriacos, que entren franceses, que entren españoles, etc. Cambiando un poco de tema, don Salvador, ¿qué opina usted del Estado de Israel? El Estado de Israel ha venido tomando poder no solamente en el cercano oriente, sino en toda Europa. Y no solamente en Europa, sino en Estados Unidos. Eso es lo peor, porque antes había imperios que tenían dominio sobre ciertas regiones. El imperio egipcio, el imperio griego, el imperio romano, etc. ¿verdad? Ahora, el imperio americano tiene ya una influencia muy grande en todo el mundo, pero además ese imperio está bajo la influencia Don Salvador, ¿qué opina usted del presidente de Irán? El presidente de Irán, desde luego, se está jugando una carta muy peligrosa, porque Israel viene presionando desde hace mucho tiempo para atacar a Irán. Irán ya no es tan sencillo como Irak o Afganistán, pero de todos modos está en desventaja total. Sin embargo, parece que Rusia está extrañando el poder que tenía cuando era la URSS y que le está ayudando en cierta forma a Irán. Por un lado, eso alienta a Irán a ofrecer resistencia. Por el otro lado, de un nuevo imperio, del imperio judío israelí. Entonces, está a punto de ir decayendo el imperio americano y que en su lugar venga el imperio israelí. El imperio israelí sería un imperio racista. Estaríamos peor que con el imperio americano, porque su racismo implica que el Goim no tiene espíritu, solamente tiene mente y cuerpo. Entonces sería una dictadura tremenda, y como en el Antiguo Testamento, según dicen los mismos judíos, Yahvé les dijo que iban a tener las tierras del norte, del sur, del oriente, sabe Irán que la población americana es muy sensible a las bajas. El pueblo americano está ya alarmado por las bajas que ha tenido en Irak y en Afganistán, y calculan correctamente que un ataque a Irán significaría más pérdidas, y las familias americanas ya se están oponiendo a una guerra en Irán. Irán sabe esto y entonces puede hablar más libremente
a ver si en esa forma provoca una reacción en el pueblo americano para que no se lance el ataque. Cuando se iba a atacar a Irak, los judíos pidieron mayor ayuda al Oriente y del Poniente, y que donde quiera que pusieran los pies serían los dueños de esa tierra. Entonces el judío tiene una religión, una raza y una política económica, las tres fusionadas. Entonces tiene un fanatismo tremendo. Allí no hay laicismo, allí no está separada la religión del Estado, ¿verdad? Entonces ellos quieren un poder mundial y están logrando que en Estados Unidos se paralice cualquier reacción en contra de ellos, llamándole antisemita a cualquiera que quiera tratar este punto. Sería tremendo para el mundo que viniera ahora un imperio universal racista. Israelí. El imperio israelí sería un imperio racista. Estaríamos peor que con el imperio americano, porque su racismo... Cambiando un poco de tema, don Salvador, ¿qué opina usted del Estado de Israel? El Estado de Israel ha venido tomando poder, no solamente en el imperio egipcio, el imperio griego, el imperio romano, etcétera, ¿verdad? Ahora el imperio americano tiene ya una influencia muy grande en todo el mundo, pero además ese imperio está bajo la influencia de un nuevo imperio, del imperio judío israelí. Entonces está a punto de ir decayendo el imperio americano y que en su lugar venga el imperio del Cercano Oriente, sino en toda Europa, y no solamente en Europa, sino en Estados Unidos. Eso es lo peor, porque antes había imperios que tenían dominio sobre ciertas regiones.